¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al Pelotazo, a esa Asturias Televisión. Como siempre digo y como cada jueves, abrimos la ventana a la tercera división. Dentro del fútbol modesto, el que nos ocupamos pues, de martes a jueves, ya lo saben, hoy toca hablar de la máxima categoría, la tercera división, y para ello tengo conmigo a Miguel Ángel Martín, entrenador del Gijón Industrial. Miguel, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, esta semana con una alegría, porque hablábamos ayer con el entrenador del Luarca, tenía un derbi bastante también singular, dos equipos invictos, se enfrentaban Luarca y Barcia, eran los dos únicos equipos de primera regional, apenas 4 kilómetros les separa. Vosotros, haciendo el traslado un poquitín, también teníais un derbi un poquitín especial contra el Ceares, siempre, bueno, pues aquella rivalidad de las zonas de los barrios de Gijón, ¿no? Y al parecer pues conseguisteis la supremacía de manera holgada. Sí, la verdad que era un partido que supongo que ellos tendrían las mismas ganas que nosotros de jugarlo. Un derbi que, bueno, como dices, en dos barrios de Gijón, donde todo el mundo se conoce, prácticamente todos los jugadores. Y bueno, sobre todo el ambiente que hubo en el campo fue muy guapo y al final nos lo llevamos nosotros, pero también es verdad que ha sido un derbi bastante igualado, aunque nosotros estuvimos más acertados de cara a puerta que ellos, pero ha sido un derbi bastante igualado. Y como ponen compañeros de la prensa digital, hubo sorpaso, porque ahora mismo, bueno, pues el Gijón Industrial, después de un no muy buen comienzo de campeonato, os veis ahí en novena posición y, bueno, pues adelantando al vecino de Gijón, ¿no? Sí, sabíamos que al principio nos iba a costar, más que nada por el calendario que teníamos de principio. Sabíamos que si pasábamos esos partidos, todo lo que sacáramos de puntos lo íbamos a aprovechar luego y luego empezábamos a jugar contra todos los equipos que en teoría son como nosotros. Entonces, bueno, ahí es donde teníamos que dar el do de pecho, digamos. Y bueno, nos está saliendo más o menos bien, pero como hablábamos antes, es muy largo, acaba de empezar. Todo lo que sumes, pues fenomenal, pero también somos conscientes de que no tenemos el potencial que tienen otros equipos y que al final vamos a sufrir. Como decía Julio Hornilla, ya hierba para la tenaga, ¿eh? Sí, está Que llega el claro. invierno. Bueno, aparte bueno, de la supremacía en Gijón también, hablábamos también de que ahora mismo lleváis 4 seguidas o 3. ¿Son 4? Llevamos 3 victorias 3 seguidas y 2 consecutivas. empates. Sí. Y 2 empates. Bueno, voy a presentar a nuestro siguiente contertulio, que está aquí con nosotros también acompañándonos, un habitual ya, por diferentes equipos, pero ahora mismo entrenador de la Unión Deportiva Llanera, José Luis Rodríguez. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas. Y enhorabuena por la marcha. Yo creo que bueno, pues los cimientos del Llanera se fueron poniendo poco a poco en la categoría y ahora mismo y en esta temporada ya, bueno, pues casi todos los que van pasando por aquí ya os tienen como una realidad consolidada de un proyecto que por lo menos tiene que estar ahí peleando, ¿no? Por dar guerra y si puede asomarse a ese playoff de ascenso, que sería pues yo creo que una ilusión máxima para todo el concejo. Sí, hombre, la verdad es que ya desde el principio tenemos claro que tenemos que luchar por el playoff. El año pasado quedamos a la puerta y este año tenemos que apretar lo que sea para ver si lo conseguimos, ¿no? Va a estar muy difícil porque la liga es muy larga y que ahora estés ahí puesto pues no tiene nada que ver. Pero bueno, tenemos que seguir intentándolo, apretando a todo el mundo y haciendo puntos y después cuando queden 6 o 8 jornadas veremos a dónde llegamos. El año pasado estábamos muy bien faltando 6 jornadas y no llegamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy largo. Teníais ventaja el año pasado y bueno, de esa experiencia también se aprende, ¿no, José? Sí, la verdad que bueno, el año pasado nos pasaron todo seguido y todo a la vez y yo creo que eso fue lo que nos pasó factura, independientemente de que, por ejemplo, en ese caso el Covadonga hizo un final de temporada muy bueno también y al final quedamos a la puerta, ¿no? Pero bueno, este año lo que tenemos que intentar es quedar dentro, pero ya te digo que es larguísimo y que estemos ahora muy bien clasificados no quiere decir que después pierdes 2 partidos seguidos y estás a la mitad, y después no sé qué, bueno. Esto hay mucha igualdad, cuesta mucho trabajo ganar a cualquiera, queda mucho. No, hay que ir partido a partido y ir poco a poco sumando y no descolgándote. Si quieres estar arriba, no descolgándote los de arriba, pues ya veremos al final qué pasa. Ahora mismo, bueno, 2 de los 3 vecinos que tenéis ahora de playoffs son los 2 únicos equipos invictos de la categoría, Lealtad y Caudal, que todavía no perdieron ningún partido. Y bueno, vosotros estáis ahí con
con un partido perdido junto con el Club Deportivo Tuya, además empatados a 20 puntos, pero bueno, date cuenta con la Jet que os estáis codeando, ¿no? Bueno, yo creo que si quieres estar ahí arriba tienes que estar con la IES, eso está claro. Entonces, bueno, sí es verdad que la Lealtad y el Caudal son equipos que están, yo creo que hechos para ascender y que van a intentar el ascenso sí o sí, y para ascender sabemos todos que lo más importante es campeonar, ¿no? Pero bueno, de momento tú y nosotros y Coadonga, que está ahí muy cerca, pues yo creo que estamos un poco ahí también peleando y vemos también cuando hay enfrentamientos directos, el Lealtad al final no se enfrentó todavía con ninguno de los 5 de arriba, que hay que ver también un poco cómo responde, independientemente de que es un gran equipo, no tiene nada que ver, ¿eh? Igual coge el domingo y nos mete 4 a nosotros y a lo mejor nos metió 4 a los que van más abajo, pero porque al final es fútbol, es un partido y son situaciones. Pero bueno, nosotros, pase lo que pase el domingo, tenemos que seguir a lo nuestro y nada más. Esta semana pasada el Tuya precisamente le quitaba 2 puntos prácticamente en los últimos minutos, 87 prácticamente de partido cuando lograron el empate en el Hermano Santuña, cuando prácticamente los de Mieres veían los 3 puntos en el casillero. Y esta semana lo que tú dices, ¿no? Lealtad Llanera, partidazo a la vista. Sí, la verdad que va a ser un partido yo creo que bonito. Nosotros somos un equipo que siempre intentamos ganar, vamos a ir ahí con la intención de ganar, de llevar el peso del partido y que nos salga bien. Después veremos, ¿no? Campo grande, campo que nos va a venir muy bien y yo creo que va a ser un partido alegre por lo menos, creo yo. Después, ojalá lleguemos para llenar los 3 puntos y rompamos la imbatibilidad de Lealtad, ¿no? Pero bueno, esto ya a las 2 ya lo sabremos. Contento con lo que tienes, José, ¿no? Me imagino, del proyecto que tienes entre manos ahora mismo, los futbolistas que manejas, la plantilla, bueno, pues yo creo que es ilusionante, ¿no? Para un entrenador, ¿no? Sí, la verdad que al final conseguimos yo creo que hacer una plantilla. Tenemos como todos los entrenadores siempre dices, oye, necesitamos esto, nos falta esto, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que podemos y el presupuesto que tenemos, yo creo que hicimos una plantilla muy buena. Para el presupuesto que tenemos creo que muy buena y yo creo que es una plantilla que tiene la obligación de pelear por el playoff. Si no, lo demás, yo siempre digo lo mismo, lo demás sería un fracaso del cuerpo técnico, mío en este caso, que soy el que dirijo el cuerpo técnico. No hay otra alternativa. Entonces, yo creo que los jugadores saben a lo que vinieron y yo creo que todo el mundo estamos convencidos de ello, pero después hay que en el campo demostrarlo y hay que hacer los puntos, y si no, agua de borrajas. Pues luego seguiremos hablando contigo, también con Miguel, hablando un poquitín también, hablando de nombres importantes y de nombres hechos y de otra categoría, también el Gijón Industrial los tienes. Y es que, bueno, en esta tercera división donde nos encontramos, parece que subió ligeramente el nivel porque cada vez más jugadores con experiencia en segunda B, incluso en segunda, o incluso hay algunos casos en los que algún jugador llegó a debutar en primera división y que los tenemos ahora disfrutándolos en esa tercera. Es tu caso, ¿no? En el Gijón Industrial tienes también jugadores de otra categoría. La verdad que bueno, la segunda B sobre todo ha bajado mucho lo que es a nivel de presupuesto y hay muchos jugadores que, bueno, que en el momento que empiezan a trabajar y por edad también van buscando un poquitín quedarse más cerca de casa. En este caso nosotros los teníamos dentro del mismo barrio y aprovechamos la situación, aunque había gente que venía de lesión o bueno, gente sobre todo que era del barrio e intentamos un poco pues meterlos dentro del equipo para crear un poco de cultura también a nivel de localidad, a nivel de barrios como hablábamos antes. De momento nos está saliendo bien. Y bueno, lo que se pretende es que el equipo siga creciendo a lo largo de unos cuantos años para poder ir cada vez trayendo a más gente que estaba repartida por muchos equipos en tercera e ir acercándolos un poco al equipo bueno, pues cerca de su casa, ¿no? Pero bueno, eso es una idea y luego se tiene que poder hacer, que no siempre se puede. Entrenador joven, bueno, por las apariencias, tampoco sé la edad que tienes ni te la voy a preguntar. Pero sí que, bueno, se te ve un entrenador joven, como muchos en la categoría, también con ilusión. Y no sé si, bueno, cómo se enfrenta uno también a un vestuario con gente también veterana, ¿no? Que en este sentido, pues,
Oye, hay que manejar también las distancias, ¿no? Yo soy bastante más veterano, aunque aparente a lo mejor menos, pero soy bastante más veterano que lo que hay en el equipo. Incluso, bueno, coincidí con gente jugando en el mismo equipo que ahora mismo entreno. Entonces, bueno, no creo que sea un problema. Cualquiera que haya estado jugando al fútbol, pues es verdad que lo ves de otra forma cuando estás de jugador a cuando estás de entrenador. Pero lo que pretendes y lo que te gustaba a ti cuando estabas de jugador, pues era que se hiciera un grupo, no solo los jugadores, sino grupo, cuerpo técnico, que fuéramos todos una piña. Yo creo que estamos en ello, que lo estamos intentando hacer, y a partir de ahí, pues como te decía antes, intentar ir creciendo poco a poco, siguiendo los pasos que hay que seguir, sin dar pasos muy grandes, que luego la caída es mucho más grande, pero controlando prácticamente todo, a nivel de presupuestos, de nivel de todo, porque no se puede tampoco tirar la casa por la ventana en jugadores que luego no vas a poder mantener. Si sumamos lo que, bueno, y cambiando un poco de tercio y de orientación, ¿no? Como los futbolistas, cambio de orientación del juego. Como dice César Constantino, la táctica del péndulo. Llevo la pelota de un sitio para otro. Ahora mismo, bueno, hablamos del partido que tenéis el domingo que viene, a 12 de la mañana, Santa Catalina, contra el Plaviano. Y si unimos un poquitín cómo estuvo el fin de semana pasado, lo que llovió el martes, lo que llovió el miércoles y parte de hoy por la mañana, del jueves por la mañana, pues sí que podemos intuir que Santa Catalina se puede poner un poco pesadote, ¿no? Sí, la verdad que es un campo que sobre todo ya cambiamos la superficie de juego, o sea que ya vamos a tener algún que otro problema, pero bueno, como ellos son un equipo con gente también joven, que les gusta jugar y que también va a perjudicarles el campo seguramente. Entonces entiendo que va a ser un partido bastante disputado, en que todos vamos a intentar sacar los máximos puntos posibles y seguro que si el campo está bien, es de intuir que puede haber un partido bastante guapo, y si el campo está pesado, pues intentar sacar lo máximo posible de la forma que se pueda. O sea que está claro que cuando el campo no ayuda, pues tienes que buscar otro estilo de juego y lo haremos así. En esta categoría, y ya un poco hablando para los dos, para que entremos un poquitín ahí en esa tertulia, que así nos gusta llamarlo también un poco, hablando de los equipos que tenemos en esta categoría, hablábamos antes de nombres, hay equipos que tienen un 11 muy importante, un 11 muy reconocible, un 11 con gente con mucho peso específico en la categoría y de muchos años incluso, y que bueno, siempre se les reconoció un alto nivel. Pero ¿creéis que hay alguna plantilla de más de 11, 17 que estén un escalón por encima, como puede ser el Caudal, por ejemplo? Hombre, yo creo que, mira, hoy, de hecho, estaba hablando que coincido muchos martes con el padre de un futbolista del Caudal y lo estábamos hablando, ¿no? Yo creo que el Caudal tiene una plantilla bastante equilibrada y de una edad muy buena. Gente de 25, 27, 28 años, jugadores importantes dentro de la categoría que tienen esa edad. Yo creo que eso a la larga puede ser bueno, ¿no? Pero bueno, al final valorar depende mucho de los minutos que has jugado, depende de muchas cosas. Y valorar eso, no sé, yo creo que hay eso, plantillas más compensadas, que tienen que tener 17 jugadores de un nivel. Y bueno, si es verdad que el Caudal está bien, y yo creo que el Altá también está hecho para estar ahí. Creo que el Covadonga tiene un muy buen equipo. Ahí el Tuilla es un equipo que compite y está demostrado. El Llanes hizo un equipazo. No sé, así pensando en voz alta, ¿no? Nosotros no tenemos mal equipo, las cosas como son, hay que reconocerlo. Entonces, al final, el Industrial tiene unos jugadores que jugaron muchos partidos ya en la categoría y en otras categorías, con lo cual que bueno, que hay una mezcla más de veteranía y juventud que a lo mejor en otros, pero bueno, es decir, cualquier equipo, yo te digo una cosa, cualquier equipo de los que hay en la categoría, empiezas a mirar y siempre sacas jugadores que ficharías, ¿no? Y si te cogen un 11 y dices, ¿y este 11 te puede ganar? Pues claro que te puede ganar.
cualquiera puede ganar a cualquiera. Yo creo que este año está la cosa muy repartida, ¿no? Muy repartida. Como la lotería de Navidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, yo pienso que el caudal y el lealtad, sí es verdad que tienen unas plantillas más amplias a lo mejor que el resto de equipos, y que bueno, a la larga, al final de una temporada, pues posiblemente te ayude a estar arriba, lo tengas un poquitín más fácil, que eches menos de mano, menos las bajas, de menos bajas, lesiones, tarjetas, sí. lo que otros equipos, que por ejemplo en el caso nuestro, pues en el momento que te quitan a 2, 3 futbolistas, sí es verdad que el equipo lo nota y tienes que buscar, casi inventar soluciones. Hay equipos como Sellanera, como el Tuilla, como el Covadonga, que van a estar peleando seguro. El Llanes, a mí es un equipo que me ha gustado muchísimo todo lo que le he visto, pienso que tiene un equipazo y que va a estar arriba también, o sea, pero a partir de ahí, pues todo los que venimos detrás somos parecidos, pues sí, con 4 o 5 futbolistas que son muy conocidos dentro de la categoría, incluso que han estado en categorías superiores, pero y el resto, bueno, que se va mezclando con gente joven, con no tantos partidos en esa categoría y que tienen que competir en ella. Al final, seguro que los 6 de los que estamos hablando van a estar arriba, seguro. Y el resto, pues a pelearnos por no estar en los últimos puestos, porque este año, tal como se está desarrollando la segunda B y en el grupo que les ha tocado, sí hay posibilidades de que alguno baje, aunque bueno, esperemos que también suba también algún equipo de los de tercera a segunda B, pero va a estar complicado y hasta el final se va a estar peleando seguro. Ellos para estar arriba y el resto para no estar metidos en el grupo de abajo. De momento coincidimos un poquitín todos, yo creo que los 3 que estamos aquí, en colocar más o menos a las plantillas que están desde el 1 hasta el 5, a meterlas ahí un poquitín entre los favoritos. Pero es que nos faltan plantillas, nos falta un poquitín de algunos otros equipos que también echamos de menos en el arranque. Y por ello os voy a preguntar, hablabais un poco del caso del Llanes. Bueno, quizá pueda tener la disculpa o, entre comillas, o la certeza de que le puede estar pasando un poquitín de factura al tema de la Copa Federación. Pero también tenemos ahí al Avilés con todo el lío que se montó con el despido, yo diría que casi despido barra gochada a Viti Amaro, y el tema del Colunga, que bueno, tiene un 11 reconocible y que sin embargo pues lo vemos ahí abajo en zona roja ya con 8 puntos. Sí, la verdad que... El Entrego, que también se me olvidaba, tiene 9. La verdad que... Pero bueno, esto va a cambiar, ¿eh? Es decir, yo estoy seguro de que dentro de 10 jornadas esto va a dar una vuelta, como da todos los años. Siempre va a haber alguna sorpresa. Sí es cierto que cuando empiezas mal, salir de abajo cuesta muchísimo trabajo. Pero bueno, el Colunga yo creo que tiene muy buena plantilla. Por lo menos jugadores, si pones nombre por nombre, tiene buenos jugadores. Yo creo que tendrán que salir sí o sí, ¿no? De hecho, si así un poco que escucho y tal, pues el día de la Alta perdió 0-2, pero si ves el partido, bueno, pues tuvo sus opciones, como ya nos empataron, el otro día ganaban 2-0, después pierden 2-3 y empatan a 3. No sé, es un poco una sensación un poco de Mieres, les marcaron el primer gol en el 60 y algo, bueno, pues no sé, la verdad. El Entrego pues es un equipo que está perdiendo 0-1 en casa por los pelos, pero le estás fijo que tiene alguna ocasión, seguro, para ver adelantarse en el marcador y ganar el partido, porque ya sabes que son cosas de que tal, campo ¿no? un lado para otro, sí. Y después el tema de la Avilés es el tema más especial, más diferente, porque ya, bueno, con la plantilla y mucha gente de fuera, que yo no puedo valorar porque no conozco, entonces lo que vi jugar un poco nada más. Entonces, claro, y enrarecimiento del tema, después tras el entrenador, no se sienta en el banquillo, no sé, gana el entrenador y lo destituyen. No sé, yo ahí ya no, no voy a hablar, no sé el nivel que tenga. Yo los jugadores aquí asturianos que tiene buenos jugadores. No hay que, pero bueno, Viesca, Callarga, Imanol, Anunciata. No sé. Yo los he visto y a mí, portero me han mucho gustado. Nivel, O sea, decir, incluso los 2 porteros, el otro que fue también para ahí. Decir,
que ellos tienen, pero lo que esté pasando no tengo ni idea. Pero bueno, yo creo que al final, vuelvo a repetir, la liga es muy larga, y ganas hace 4 partidos, el Industrial estaba abajo, y ya la gente decía, yo que Gijón, Meca, el Industrial, repetición del año pasado, no sé qué, y mira, ahora ya está arriba luchando casi por meterse en el playoff. Bueno, pero también es verdad que antes estabas diciendo de los equipos que estaban abajo, el Colunga, el Avilés, y al final estamos en 5 puntos. Sí, sí, bueno. Hay 10 equipos, o sea, quitando los que ya están con una puntuación un poco más alta, o sea, lo que hablabas antes, o sea, pierdes 2 partidos y estás metido otra vez abajo, y el que está abajo los gana y parece como que ya salió de todo. Sí, el Colunga hace lo mismo que vosotros, o sea, ganar 3 seguidos seguro que lo ve de es otra que manera, está claro. no, está claro. Y Pero depende, es difícil ganar 3 seguidos, cuidado. bueno, depende también, antes lo comentaba con el tema de lealtad, no es lo mismo enfrentarse con los equipos que supuestamente van a estar arriba que enfrentarse con el resto de equipos que vas a ganar el partido y lo vas a perder por pequeños detalles. Sin embargo, cuando juegas contra un Caudal o juegas contra un Tuilla, un Llanera incluso, o sea, es que son equipos que a priori son superiores y que tienes que hacer las cosas muy bien para poder sacar algo contra ellos. No es lo mismo, cuando llega la primera vuelta, que ya van unos cuantos partidos, ahí se va a ver más o menos dónde puede estar cada uno, ¿no? Si los que estemos abajo, ojalá no estemos, pero bueno, vas a tener que pelear, y los de arriba están peleando por otra cosa totalmente diferente, y eso se nota, y al final de temporada hay equipos ya que no tienen opción de nada, y que también no es lo mismo jugar contra ellos que contra equipos que se están jugando el descenso o se están jugando el playoff. Entonces quedan muchísimos partidos, pero muchísimos, y va a cambiar, bueno, como decía, o sea, va a cambiar totalmente la clasificación. Está claro que hay equipos que van a estar arriba, seguro. No, pero bueno, el resto, tanto el Avilés como Colunga, como otros muchos equipos, y por ejemplo el Mosconia está haciendo un principio de temporada muy bueno, pues bueno, van a estar ahí peleando, y es verdad que te puede ganar cualquiera y puedes perder o sea, bueno, lo tengo clarísimo, que cualquier detalle te va a fastidiar un partido, o un detalle del otro equipo te lo puede arreglar a ti, o sea que bueno, queda muchísimo todavía. Yo el año pasado, la temporada pasada, cuando quedamos fuera del playoff, quedamos fuera porque empatamos 4 partidos seguidos, y empatamos contra el Indus, que estaba en descenso, contra el Siero, que estaba ahí, muy cerca, luchando también, contra el Ceares, que estaba medio salvado, pero con pocos puntos más, y no me acuerdo con el otro que empatamos, 4 seguidos. ¿Dónde empatamos otro? No me acuerdo. ¿Qué dices tú? En teoría era para sacarlos los partidos. Claro, que era ganando 2 estábamos en playoff. Y empatamos los 4. Decía la gente, no, mira, estos que hay, nada, esto ya está hecho. Aunque hayáis perdido en Covadonga. Y mira, sin embargo... bueno, el otro que empatamos fue con Marino, es verdad, que empatamos en casa con Marino, que iba segundo. Quiero decir, que empatamos 3 con los de abajo, ganamos al uno y nada más, de esos 4. Entonces, al final... Sí, que hubiera cambiado todo. De haber sacado un par de victorias con ellos, ya hubiera cambiado. Esos 4 puntos hubiésemos jugado el playoff. Entonces... Visto con perspectiva, desde los cuentos de la lechera salían, pero... Sí, claro. Claro, por eso te digo. Pero rompióse la lechera. Y nadie pensaba, estos con el calendario que tienen, y mira... Sí, está claro. Está claro que al final cambia muchísimo. Equipos que no se juegan nada, es mucho más fácil jugar contra ellos que contra un equipo que esté jugando un playoff o se esté jugando un descenso. O sea, es que no tiene nada que ver. La motivación cambia mucho. Por eso echar las cuentas cuando miras la clasificación o miras los partidos que te quedan. Priori, aquí voy a sacar 3, aquí voy a sacar 1, aquí va a ser, al final da la vuelta todo, y está, como dice Simeone, que parece que todo el mundo, pero es la verdad. O sea, es que por mucho más que mires más adelante, antes estábamos hablando de los partidos que se veían por la televisión, y bueno, pues dices, bueno, voy a ver el de dentro de 3 partidos, y es que no merece la pena, porque es que cambia tanto de jugadores, de todo, bueno, te vale más la pena ir semana a semana mirando lo que te vas a enfrentar y preparando con lo que te vas a enfrentar, que echar las cuentas de, bueno, aquí a ver si saco esto y voy al otro lado a sacar lo otro, porque al final
Bueno, malo. pero información ahora tenéis, oye, Sí. hay una plataforma que televisa los partidos, están Eso es ahí cierto. y eso, Sí, eso sí, bueno, sí, sí, eso sí que lo tenéis, ¿no? Eso favorece un poquitín también el tema, ¿no? Yo creo que Dan mucho de la cómodo. igualdad que hay es que tienes tiempo para mirarlo Que os conocéis todos, vamos. y se conocen mucho más los equipos, no te va a sorprender yo creo ya nada. Ahí va un poco ya Ni también ir los a jugar jugadores. al futbolín del Pepe Quimbarán, como hoy queda fijo, ¿no? No, oye. Es verdad que ahora se conocen mucho los equipos, aparte de que quitando los que tienen más plantilla que el resto, que yo creo que está bastante igualados todos los equipos, bastante. Posiblemente yo creo que más que otros años Sí. que habéis estado, que siempre había 2 o 3 equipos que se descolgaban y este año yo no veo a ningún equipo que se vaya a descolgar, por lo menos tan rápido como pasaba otras veces. Yo este año veo que yo todavía jugué con el Valladolid, jugué con el Enense, Con el Urraca, el otro día. con Navarro y con Urraca. Yo ya jugué contra los 4 ascendidos. Y al final, dices tú, pues gané a los 3 y empaté con el Enense, pero... Tinta de calamar, ¿eh? Pero sobrado Sí, ajá. a ninguno. Es decir, no hay, lo decía el otro día en la radio, no hay el típico partido que meta 6 o 7 que digas que... Eso nada, no existe. Entonces, quiero decir que no va a haber el típico equipo que va arrastrando todo el año ahí abajo. El año pasado, por ejemplo, el Uni arrastró todo el año, o el San Claudio, Sí, el ¿no? San Claudio, sí. Que quedaron enseguida tal, pero aquí no, este año no. Bueno, me dicen por en antena que nos quedamos ya sin tiempo, tertulias de 25 minutos y lo que tienen. Miguel Ángel Martín, entrenador del Gijón Industrial. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y muchísimas gracias por venir. Mucha suerte en lo que resta de temporada y a ver si, oye, pues con este sorpaso que hicisteis, seguís ese camino ascendente que empezasteis. Pues muchas gracias a vosotros, más que nada por traerme. Y a ti, José, pues lo mismo. Nada, que siempre un placer hablar contigo de fútbol, que bueno, pues, nos presta bastante tenerte aquí y muchísima suerte con ese proyecto ilusionante del Llanera con el que, bueno, pues puede soñar un concejo entero. Bueno, pues Como muchas bien gracias. reza en el Pepe Quimbarán, ¿no? Un concejo, una ilusión. Pues muchas gracias y vosotros seguir aquí poniendo un granito de arena. Y todos ustedes, también, agradecerles que hayan estado ahí al otro lado de los televisores. Nosotros volvemos, ya saben, que la semana que viene con más fútbol, con más tercera, con más preferente, primera y segunda regional, todos los resultados, todas las clasificaciones y todo aquí en El Pelotazo. 9 de la noche en esa Asturias Televisión. Como siempre, nos vemos, muchas gracias y vean fútbol modesto. Hasta entonces.